¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Soy el ingeniero Adrián Yáñez y este es otro podcast de Ingeniería en Directo. Estoy muy contento porque normalmente invito a colegas ingenieros civiles o arquitectos y me di cuenta en este último tiempo que hay otras carreras que están involucradas con nuestra carrera, la ingeniería civil o la arquitectura, ¿no? El día de hoy estoy con una ingeniera, es una ingeniera industrial con maestría en políticas públicas y urbanas. Es la ingeniera Grace Carrillo. Hola, mucho gusto, qué bueno que me invitaron, muy contenta de estar aquí, muchas gracias, Adrián. Déjame decirte cómo te conocí. Ya viste que lo de hoy es el TikTok. Te lo conté hace un ratito, ¿no? Pero realmente yo estaba viendo TikTok y me apareció, no sé si el primer video que me apareció tuyo fue, no sé si hablaste del paso peatonal o, bueno, los últimos que has estado subiendo. Sí, el peatonal de Harvard fue bastante, mucho interés. Sí, muy padre, sí. Sí, la verdad es que lo planteas de una manera. Bueno, he visto gente que habla del tema y yo no te conocía y lo planteas de una manera que te engancha. Empecé a ver otros videos y muy padre tu contenido, ¿no? Gracias. Veo que estás subiendo contenido constantemente, estás dedicándote a las redes, al TikTok, todo eso. Sí, estoy haciendo ahí mi luchita. Sí, no, la verdad a mí sí me apasiona mucho la parte de comunicar esos tipos de conceptos. Cuando estaba estudiando en el extranjero la maestría y trabajando ahí un rato también, di clases en un colegio de la universidad. Era de estadística y de ingeniería y también, pero me gusta mucho explicar o tratar de encontrar la manera de explicar conceptos y ver cómo las personas, los estudiantes hacen, ya lo entendí, ¿ya sabes? Claro. Porque me choca porque si me tocaron como todos nosotros, maestros, profesores, pues que agarraron, nada más te ponen ahí la fórmula y te dicen, es esto y ya la fregada, ¿no? Y tú sí, como que... Y con estadística está muy padre, con probabilidad estadística está muy padre porque sí lo puedes hacer de manera que agarre y tu cerebro haga, no manches, nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Okay. Y entonces de alguna forma pues estoy buscando hacer lo mismo con estos conceptos, porque muchas veces en academia o las personas que pues ya tuvieron la oportunidad de tener estudios de posgrado y más allá, pues empiezas a utilizar mucho palabras rebuscadas, conceptos y cosas así como gentrificación, ¿no? Uh-huh. Y pues no te das a la tarea de decirle a las personas, oye, pues esa es una palabra que nada más significa tal cosa, o sea, claro. No es así como que, puches, la gran cosa. Lo podemos explicar de una forma que sea accesible para todos. Ok. Ahorita vamos a tocar el tema de gentrificación. Hey. Y yo conocí una palabra, bueno, la verdad es que no la conocía, que era la de turistificación. Turistificación. Ok, sí. Igual, muy interesante. Vi el video también ese, ¿eh? Qué bueno. No te tocamos el tema. Entonces, maestría en políticas públicas y urbanas. Sí. Tú eres ingeniero industrial. ¿Cómo se liga la ingeniería industrial con esta maestría? Sí, bueno, en la facultad la carrera se llama Ingeniería Industrial Logística, okay. Que justo a finales de este mes está cumpliendo 20 años la carrera. Yo fui, creo que la cuarta generación, no me acuerdo. Creo que sí. 20 años está cumpliendo la carrera. El tema es que durante la carrera sí tenemos clases de transporte, nada más que se trata de transporte pues privado, ¿no? De carga. Okay. Y esos tipos de temas, o marítimo, todo relacionado con la parte de la logística, ¿no? Que tú puedes imaginarte. Entonces, a través de esos temas fue que empecé a entender un poquito sobre la parte de matemática de la planeación del transporte. De hecho, el ingeniero René Flores Ayora, que es un conocido ingeniero de tránsito, dio clases en la primera generación de la Facultad de Ingeniería Industrial Logística. Uh-huh. Entonces, pues así de relacionado está el tema, ¿no? Con transporte de lo que nos enseñan en la facultad. Y como me metí en la política estudiantil, fui consejera alumna de mi facultad y me metí ahí a la grilla y todo el show, pues es cuando empecé a relacionar los temas de lo público con lo que yo estaba aprendiendo. Y así me llamó la atención el transporte público, en particular. Ok, transporte público, pero nació esa cosquillita o algo a partir de una necesidad que tuviste y te planteaste, ok, ya tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿O cómo fue? Fue más el tema de... Yo siempre, la mayoría de las veces he tenido el privilegio, y digo el privilegio porque es un privilegio en esta ciudad, de que me lleven en carro a la escuela, ¿no? Okay. Desde chica. Si ha habido alguna ocasión en la que he tenido que tomar un camión, fueron muy contadas las ocasiones. Y esas contadas ocasiones fue un martirio horripilante, ¿no? Entonces, haber sido consejera me dio la oportunidad de conocer compañeros que venían desde muy lejos, incluso comisarías o desde sus pueblos, sus comunidades,
todos los días se trasladaban a la facultad. Claro. Y pues entender el martillo que pasaban. Tuvimos nosotros, hay un programita donde dábamos becas de transporte y ese tipo de cosas por la cantidad de dinero que era bastante, comparado con el ingreso que tenían en su hogar. Era un montón de dinero el que gastaban en trasladarse a la facultad. Entonces, ahí es cuando empecé a ver esas desigualdades que están relacionadas con el transporte. Cómo el transporte lastima el acceso a oportunidades en general. Sí, te ponen un panorama desigual. O sea, por ejemplo, me haces trasladarme a la época donde yo estaba estudiando. Y yo en esa época me acuerdo que me quejaba de que no, pues tengo que agarrar camión, 1:30 para llegar a la facultad. Siempre diciendo, pobrecito Adrián. Pero luego me contaban mis amigos que venían de pueblos, como tú dices, y se transportaban 2 horas, 2 horas y media. O sea, yo me levantaba tal vez a las 5:30, ellos tenían que levantarse a las 4 de la mañana. Si nos ponemos en las mismas circunstancias, ellos están más cansados que yo para presentar el mismo examen. Así es. Entonces estamos en un panorama desigual. Así es. Entonces, y eso interviene en otros temas también. O sea, vienes más cansado, tienes menos tiempo, te tienes que despertar más temprano para desayunar. A lo mejor y no te da tiempo de desayunar, llegas sin desayunar. A lo mejor, o sea, 1000 otras cosas que tú te puedes poner a imaginar. A lo mejor de aquí a que regresas ya no pudiste convivir con tu familia, con tus amigos. O a lo mejor te tuviste que quedar aquí y buscar cómo pagar un departamento es un gasto que tus compañeros que viven en Mérida y que tienen un carro no tienen que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ni está cuenta relacionado ellos. Un montón de cosas, claro. Sí. Ok, me gustaría que me platiques un poco de la maestría, porque me lo estoy imaginando, pero me gustaría que tú me lo digas, ¿no? Maestría en políticas públicas y urbanas. Un síntesis, un paréntesis rapidito. Pues, ¿qué es? Tenemos que empezar a entender qué es la política pública, ¿no? Okay. Política es, por ejemplo, en este precioso estudio que tienes aquí. Gracias. Tienes una cocinita allá también muy bonita. Y imagínate que tú tienes aquí a 10 personas trabajando contigo. Entonces tú empiezas a poner pues tus reglas, ¿no? En la cocina yo voy a poner el café, yo voy a poner las galletitas, pero pues cada quien lava lo que usa. Okay. ¿No? Entonces tú estás poniendo esas reglas, eso se vuelve tu política de la cocina, aquí en tu área de trabajo. De la misma manera, el gobierno toma ciertas acciones o deja de tomar ciertas acciones para atender un problema en el ámbito de lo público, así como tú estás atendiendo un problema que surge en tu ámbito privado, en tu cocina. Entonces tú tienes tu política de cocina y el gobierno tiene políticas públicas de problemas y situaciones de lo público. Entonces, la política urbana trata de las políticas en los temas de las áreas urbanas. Y esos temas de las áreas urbanas pueden ser vivienda, transporte, pero también puede ser inclusión social en el área urbana, desarrollo económico en el área urbana. Entonces, son todas las acciones que el gobierno toma y deja de tomar en los temas de lo público en las áreas urbanas. Esas son las políticas urbanas. Todo nace de un problema para poder empezar a, como tú dices, quitar o poner ciertas cosas para mejorar el sistema y todo eso, ¿no? En general, piensa en tu vida, en general, en un área urbana. ¿Cómo afecta tu vida el sistema de transporte que tenemos? El que tengas un carro o no lo tengas. El que tengas una casa o no la tengas, el que puedas comprar una casa o no la puedas comprar, o la puedas rentar o no la puedas rentar, el que puedas caminar, tú que puedes caminar, ¿no? Que puedas caminar a un lugar o no, el que qué tan cerca o lejos te queda tu trabajo, un centro de salud, educación en las áreas urbanas. Si tú vives por Altabrisa, tu capacidad de acceder a ciertos servicios básicos y oportunidades en la vida en general, educación, empleo, en lo económico, de entretenimiento, de distraerte, salir con tus amistades, están afectadas por estos temas del urbano como el transporte, la vivienda, etcétera. Y es muy diferente el acceso que tienes a esas oportunidades si vives en otra parte de la ciudad, por ejemplo, por el sur de la ciudad. Entonces, las políticas públicas urbanas son temas, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial, de zonificación. Las decisiones que toma el gobierno esta casa va a ser solo para casa, y esta otra casa va a ser para casa, pero también puede ser una tiendita. Y esta de aquí, este espacio de aquí tiene que ser una escuela, porque como ya tengo varias casas, acá tengo que tener una escuela, ¿no? O puedes tomar decisiones diferentes, como se han hecho en muchos desarrollos, donde dicen,
ok, todos estos kilómetros son puras casas. Y no me importa que no haya tiendita, pero pues esa es la política, ¿no? Entonces tú puedes decidir y afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de un área con esas decisiones que estás tomando, inclusive solo en esa pequeña área que es de ordenamiento territorial y zonificación. ¿Qué tanto va a caminar una persona, por ejemplo, para ir a una tiendita? Tú lo estás diciendo, tú lo estás afectando como autoridad que decide cómo es la zonificación de la ciudad. Y las personas pueden conocer esas políticas en desarrollo urbano, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un predio y quieres hacer algo en ese predio, pues tienes que solicitar un permiso para poder ver si es factible o no lo que quieres hacer, ¿no? Claro, o sea, dependiendo de cómo tienen ellos las reglas del juego en diferentes ciudades y en diferentes áreas. Ok. Muy bien, me tocaste temas, por ejemplo, yo tengo aquí un chafalario, ¿no? Yo no sé si en la facultad tuviste el tuyo, pero yo siempre ando con uno. Tocaste vivienda, transporte, aquí lo tengo. Bueno, en general, desarrollo urbano, que es lo que estás mencionando. Sí. Movilidad. Creo que con eso tenemos todo. para... es todo. 3 días de entrevista. Sí, así es. Muy bien, vamos a tocarlo muy superficialmente. Espero que estén entendiendo. Yo, la verdad, que me tuve que leer un poquito antes, porque si no estaba muy empapado del tema. Okay. A ver. Ya me dijiste las definiciones. Desarrollo urbano, quiénes están involucrados. Mencionaste hace un momento lo de Mérida. Bueno, quiero que sepan que estamos grabando en Mérida, Yucatán. Aquí en Mérida está muy marcada la zona, llamémoslo, de alta plusvalía y de baja plusvalía. El sur y el norte, que es el crecimiento de la ciudad. ¿Cómo ves eso? Está igual y muy interesante como lo mencionas en términos de plusvalía, ¿no? Uh-huh. En términos de la vivienda siendo algo que tiene inherentemente un valor económico que podemos intercambiar, ¿no? Lo menciono de esa manera porque, o sea, si lo preguntas a una persona y no cuida como lo dice, el norte es zona de ricos, el sur zona de gente que no tiene dinero, ¿no? Claro. Yo lo digo de alta plusvalía, poca plusvalía, por favor, un poco bien, ¿no? No, sí, pero la realidad es que sí, el norte es un área donde viven personas con un estatus socioeconómico mejor que las personas que viven en el sur. Esa es la realidad. Uh-huh. Salvo ciertas áreas probablemente, ¿no? Que hay gente que sí tiene, ¿cierto? Pero en su mayoría sí tenemos esa diferencia de ingresos y de desarrollo económico en general, ¿no? Si pensamos en plazas comerciales, ¿en dónde están? ¿No? Creo que en muchas ciudades, sin los que nos escuchan o nos ven en otras ciudades, probablemente también ellos puedan decirnos, sí, en mi ciudad también, nada más que es entre el oriente y el poniente, ¿no? Entonces, en muchas ciudades, no solo en México, en todo el mundo, hay esas divisiones de repente. Por ejemplo, con lo mencionas de la maestría que tomaste y todo, ya te puse no sé si llamarle problema, ¿no? Está muy zonificada, el norte es de ricos, el sur es de gente con menos dinero. Sí. ¿Cómo el gobierno pudiera contrarrestar eso? Vi un video y parto de eso porque mencionabas, no me acuerdo cuál fue, pero mencionabas que tienen que generarse leyes. Mencionaste el tema de las rentas, que tienen que ponerle un tabulador fijo y hasta allá, ¿no? Lo estaba comentando con unos compañeros que cómo podríamos nosotros... Te voy a plantear mi solución, y a lo mejor es muy tonta, pero es lo que pensamos, ¿no? Llegué a esa conclusión de que, ¿sabes qué? Está muy saturado el norte, ya no pueden construir en el norte. Y el gobierno diga, ya no se puede. Ya, las desarrolladoras ya no pueden. Si quieres desarrollar, es en el sur. Y los desarrolladores se verán obligados a ir al sur, el crecimiento va a ir al sur. El gobierno tiene que tomar esa medida, pero no sé si así funcionaría. Pues lo primero que tenemos en términos del tema de la vivienda, uh-huh. Lo que todos hablan de especulación inmobiliaria, pues es eso, ¿no? Que tratas de, como en cualquier, vamos a hablar de que estamos jugando póker, ¿no? Y pues yo estoy tratando de como que convencerte de que tengo algo mejor de lo que realmente es. Y pues para mí es la manera más fácil de entender la especulación inmobiliaria, ¿no? Hacer un video bien bonito y decirte, no, esta área está, mira, súper cerca de tal cosa. Y 10 minutos de la playa. 10 minutos de la playa. Y vendértelo así como que fuera la octava maravilla del mundo para poder vendértelo a un precio más grande. Y eso es lo que está pasando con muchos espacios y muchos terrenos y en muchas comisarías en donde están empezando sucede eso, ¿no? Inflan los precios para tratar de vender más porque pues a final de cuentas pues una empresa quiere hacer dinero y eso es la situación y están yendo con las personas que tienen el dinero para pagar, ¿no? Uh-huh.
¿Quiénes son? Pues ciertamente no son los que viven en la comisaría, ¿no? Sino otras personas que están fuera. Y ese es el problema de la última preguntita que me pusiste sobre la vivienda como un negocio versus como un derecho, y etcétera, ¿no? Ese es el problema cuando tratamos la vivienda como commodity, es decir, como una cosa que se compra y se vende, como igual que tratamos una lata de Coca-Cola. Cuando tratas un bien escaso como es la vivienda, como si fuera una lata de Coca-Cola que compras y vendes y pasa por ese proceso de libre mercado, estas son las problemáticas que se generan, porque es un bien escaso que la gente necesita para desarrollarse, para tener una vida digna. No es una lata de Coca-Cola. Claro. Entonces, por eso se justifica la intervención del Estado, para asegurarnos de que todas las personas tengamos un techo y un área digna para vivir, precisamente porque lo necesitamos. Otros bienes como la vivienda es la educación, por ejemplo. Nosotros vemos cómo sucede en los Estados Unidos, en donde la educación está en el libre mercado y se trata como un commodity, y entonces tienes estudiantes que tienen deudas impresionantes, que no pueden pagar o que no estudian porque no hay educación pública como tenemos nosotros. Y sí pagamos un poco, pero tenemos las universidades autónomas, por ejemplo. Eso sería maravilloso para los estudiantes de los Estados Unidos. No lo pueden creer cuando vienen acá. O el tema de la salud. La salud también es un bien público. Un bien público es un bien que, aunque yo no lo use directamente, me beneficia que todos los demás lo tengan. La pandemia nos mostró que nos beneficia que todo el mundo tenga salud. Porque si Gaby, aquí sentada, está enferma, a nosotros nos va a contagiar, ¿no? Claro. Entonces necesitamos que la salud sea universal y que todos tengan acceso a la salud. Entonces la salud es un bien público. La defensa nacional es un bien público, por ejemplo. Las luminarias son un bien público. O sea, no vas a sacar un dinero de eso. No vas a generar un ingreso por poner luminarias como ayuntamiento. Pero es un bien que todos necesitamos. Y a mí, aunque esa luminaria que está en Altabrisa, yo no la uso porque pues no vivo allá, me beneficia que esté ahí esa luminaria. Eso es un bien público. Entonces la vivienda es un bien público. Porque todos necesitamos tener una casa. Porque nos afecta que haya personas que no tengan una casa. Porque si no tienes una casa, pues estás en la calle. Y si estás en la calle, probablemente vayas a hacer cosas malas que no debes hacer. Y entonces el crimen incrementa. Y entonces pasan un montón de cosas y un montón de situaciones que se desatan. Como vemos, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Que tienen esa crisis de gente que vive en la calle y crisis de drogas. Porque pues si estás en la calle y hay un montón de frío, pues, y te están diciendo, oye, tómate esto, te va a calentar, pues te lo tomas. O sea, viene una serie de problemáticas si tienes gente que no tiene casa. Uh-huh. Por eso es un bien público y por eso necesitamos buscar intervenciones, política pública, que nos ayuden a asegurar que todas las personas tengamos acceso a una casa. Que no todos tienen que tener una casa de 7 pisos y todo eso. No, o sea, todavía puede haber un elemento de diferenciación dependiendo de tu ingreso. Porque vivimos pues en un sistema capitalista, claro, que pues yo tengo un ingreso diferente a tuyo y al de 1000 personas diferentes y pues vamos a poder pagar algo diferente. Pero todos deberían de poder pagar desde una base digna, desde una casa que tiene lo mínimo necesario para que tengas una vida digna, para que crezcas y te desarrolles como persona, tú y tu familia. Okay. Entonces, independientemente de si es control de rentas, hay un montón de diferentes intervenciones que se han hecho en muchas partes del mundo y estudios, hacen las intervenciones y luego los investigadores pues tratan de medir cómo esto mejoró o empeoró, hizo bien, hizo mal, cuáles fueron las consecuencias que no se esperaban de ese prueba y error, ¿no? Sí, hay muchos temas, hay muchas diferentes intervenciones. El control de rentas es una de esas intervenciones. En Inglaterra, por ejemplo, en algunas son como municipalidades, como alcaldías, en algunos de esos espacios, en Inglaterra lo que hacen, por ejemplo, es que pues tú haces un desarrollo, ¿no? Haces un desarrollo y yo, ayuntamiento, te digo, ok, qué padre, nada más que el 40% de estas casas se las tienes que vender a personas que tengan una conexión con la comunidad. Ya sea que fueron vecinos toda su vida, o que viven acá ya, o que sus papás
fueron vecinos toda la vida, algún tipo de conexión con esta comunidad, el 40% del desarrollo los tienes que dedicar a esas personas. Primero tienes que buscar a esas personas. Ellos tienen preferencia. Y después, entonces te lo vendes a otras personas. Eso pasa también en el Reino Unido con el tema de los trabajos, ¿no? Si tú eres un inmigrante que está allá y quieres trabajar en ingeniería de software y quieres aplicar un trabajo, ahí ellos tienen una política en la que primero la empresa tiene que buscar fuerza de trabajo dentro del país. Uh-huh. Si no hay, en Europa, y si no hay, entonces ya entran los candidatos fuera. Entonces, es algo similar lo que empezaron a intentar hacer ahí para tratar de combatir temas como la gentrificación, ¿sí? O como la turistificación, en donde podemos hablar de ese tema después, ¿no? Pero tratar de combatir ese tema de que se pierde comunidad cuando suben los precios y los residentes que estaban ahí al principio, pues ya no pueden vivir ahí, se tienen que ir a otro lado y pierdes ese sentido de comunidad y de cohesión social que se fue formando a través de los años con esa comunidad. Ok, bueno, ya abordas el tema, ¿no? Les voy a plantear el tema que estamos viviendo actualmente, para quien no lo conoce. Actualmente Mérida se está vendiendo, la ciudad blanca, por todo México y creo que por todo el mundo, no sé, pero está viniendo, siento que mucha gente. No quiero sonar como, ¿no?, el término donde que no quiero que nadie venga. Como xenófobo. Ajá, exactamente. Xenofóbico. Sí. No quiero sonar así, pero la realidad es que está viniendo mucha gente. Y diría yo, me puse a pensar, bueno, ¿en qué me afecta que venga gente? En que empiecen a gentrificar. Yo no conocí ese término hasta que empezó a sonar demasiado aquí, que viene gente de otros lados y empiezan a subir los precios de todo. Y me vino el 20 porque actualmente estoy cursando una etapa donde estoy buscando casa. Ya. Yeah. Y como tú dices, me gustaría comprar casa donde crecí. Claro. Es lo ideal, como un vecino cerquita, no sé, por acá. Y me di cuenta que no puedo. A veces quieres junto a tus papás o junto a tus abuelitos. O sea, suponiendo que yo no tenga otra entrada de dinero con el sueldo que normalmente otra persona podría tener, no logro alcanzar un crédito para vivir donde vivo actualmente, ¿no? O sea, con mi mamá al lado no pudiera. Me tengo que ir lejos. Toda la zona ya subió de valor. Y ni se diga de la zona del centro de Mérida. Hace un tiempo inauguraron el corredor turístico y fui a entrevistar a unos vecinos por allá. Había un señor, de los pocos, creo que quedaban como 10 familias de todas las... ¿Qué calle es? ¿La 47? Creo que es la 47. De todas las calles que están ahí, solo quedaban como 10 familias y les pregunté que cuánto... que ¿por qué no vendieron? O sea, ¿por qué siguen aquí? No quisieron vender, que era familiar y todo. Y les pregunté, ¿y cuánto les ofrecieron? Creo que a uno le estaban ofreciendo 40 millones por su casa. O sea, si él aceptaba 40 millones, para la mayoría de los yucatecos, definitivamente ya no van a poder acceder a esa zona. Si esa vale 40, el vecino va a valer lo mismo, va a querer venderlo igual, ¿no? Y así se va llenando de gente que no es local y nos vamos nosotros a otros lados. Sí. ¿Me podrías definir con tus palabras qué es la gentrificación para la gente que no sabe? Sí, ahí tocas el tema, ¿no? La gentrificación es un término que empezó en Londres precisamente, cuando los barrios pobres, por decir así, ¿no? Los barrios de los obreros, de la clase trabajadora, pues que estaban precarios de muchas cosas, ¿no? Pero por diferentes dinámicas, gente de barrios más afluentes venían y compraban las casas de los obreros. Y pues a un obrero les puedes decir, oye, te voy a dar, no sé, $500,000, y yo agarro, voy a esa casa, la pongo más bonita, no le invierto un poquito de dinero y me voy a vivir allá. Y como yo vivo allá, yo no quiero comprar en las tiendas de los obreros, yo quiero unas tiendas padres de las que me gustan, entonces yo empiezo a gestionar que vengan unas tiendas padres a vivir acá, ¿no? Entonces esas tiendas van y abren ahí, pero tienen precios que yo puedo pagar, no pueden pagar los que viven ahí. Y así poco a poco se va moviendo gente de otros espacios con más poder adquisitivo a áreas donde hay residentes de menor poder adquisitivo. Y cuando esas personas se mueven hacia ahí, también viene otro tipo de desarrollo económico, porque entonces no necesariamente que venga una tienda cara, ¿no? Pero el don de la tiendita de la esquina
a lo mejor y empieza a subir sus precios porque se da Claro. cuenta de que ya hay gente que puede pagar otros precios, ¿no? Sí. O viene un inversionista que dice, mira, hay cierto tipo de gente aquí ahora, pues vamos a poner uno de esos cafés bien bonitos, bien acá, ¿no? Donde cuesta 75 pesos un café, o más probablemente. Y empieza a haber ese proceso de encarecimiento de todo lo que está alrededor, y las personas que deciden quedarse, su ingreso no cambió, Claro. sigue siendo el mismo. Entonces, eso es el proceso de gentrificación. Cuando personas con un nivel socioeconómico, un poder adquisitivo más grande, se van a vivir a áreas con un poder adquisitivo menor, y empiezan entonces a cambiar el carácter de la zona, el carácter económico y el carácter social y todo este tipo de cosas. Eso es gentrificación. Ok, perdón, te interrumpí. ¿Hay algún mecanismo que se haya intentado y se haya podido, si no resolver, disminuir un poco ese problema? Sí, pues básicamente proteger esas viviendas, ¿no? Porque, ¿qué pasa en esos momentos cuando empieza a haber ese tema? Que tú como autoridad pues permites que hayan ese tipo de movimientos y permites que haya el encarecimiento de la vivienda. O sea, yo puedo decir, bueno, estas viviendas en esta zona, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, en otras ciudades, lo que hacen es, hay que proteger este grupo de viviendas, y este grupo de viviendas se tiene que quedar a un precio tal, ¿no? Y de ese precio no pueden pasar, porque entonces hay gente local que puede quedarse ahí. O intervenciones como las que decíamos, ¿no? Hoy en este desarrollo, este porcentaje de viviendas tienen que quedarse a cierto precio, o sea, tienes que vender a gente local. Y como la gente local no puede pagar ciertos precios, pues no se las puedes sobrevender, no puedes hacer lo de la especulación que hablábamos. Entonces, esa es una manera de proteger esas viviendas. O muchas veces lo que pasa en los barrios antiguos, lo que pasa es que tu abuelita, como unos videos que tengo, ¿no? Que tu abuelita tiene su casa antigua, así, pero se está cayendo, el INAH no le deja que haga nada, o igual ya le dieron el permiso, pero va a costar 1 millonada y ya no tiene 1 millonada. Entonces, pues terminas vendiendo porque, pues primero no tengo el dinero yo para hacer esa intervención y que mi casa se deje de caer, entonces agarro y vendo. Y segundo, pues está encareciendo todo alrededor de mí. Entonces, lo que puedes hacer, por ejemplo, son programas en los que hay apoyos a vecinos que llevan muchos años allá y que tienen cierto ingreso socioeconómico para que puedan hacer una intervención de mejoramiento de su vivienda. Y bueno, con esos apoyos vienen también trabas, o sea, no te voy a dar dinero para que luego la revendas a una persona, ¿no? Claro. Te la estoy dando porque la idea es que la vas a vivir o la vas se la vas a lo mejor vender, pero a un vecino, ¿no? Es algo así como lo que acaba de salir una reforma. O sea, en la Ciudad de México están tratando de hacer algo con el tema del Airbnb, que eso tiene más que ver con turistificación. Y justo lo que están tratando de hacer es eso, ¿no? Que no puedas ir a comprar una vivienda y la remodelo y la pongo en Airbnb directamente, ¿no? Porque entonces lo que está pasando con eso es que estoy quitando viviendas del mercado. Y como hablábamos hace un rato, la vivienda es un bien escaso. O sea, necesitamos hacer algo para protegerle esos espacios. Entonces, si yo la compro y la vuelvo un Airbnb, pues ya la saqué del mercado. Y como pues, ya que mis cuentas y veo que voy a hacer más lana, pues mejor no la dejo así, ¿no? La dejo como para renta corta, short rental, la dejo para renta de corto plazo, perdón. Y si una familia joven o tú quieres ir a comprar la casa atrás de tu mamá y está en Airbnb, pues no te la van a querer vender, ¿no? Claro. Te van a decir, no, hago más lana con esto. Entonces están tratando de ver de qué manera hacen que tú tengas menos incentivos para hacer eso como dueño de esa casa. Por ejemplo, que un porcentaje de los días del año no puede estar esa casa como Airbnb. O sea, no todo el año la puedes tener como Airbnb, solamente puedes tenerla como Airbnb ciertos días del año. Ese es uno de los cambios que introdujeron en la Ciudad de México. Y así hay otras intervenciones. ¿Y tienen que vivirla? O sea, o puede estar vacía. La tienes que vivir o la puedes rentar, pero el chiste es que no puede estar en Airbnb. Okay. O sea, no puede estar en esas plataformas de renta a corto plazo. Uh-huh. Porque lo que quiero es que tú ya sea que la vivas o que la rentes, pero a largo plazo, porque una familia que va a vivir ahí va a contribuir de una manera diferente, ¿no? Y ahí está la situación, ¿no? Si tú compras una casa para ponerla en una plataforma como Airbnb todo el año, eso es un hotel. Okay. Y un hotel tiene que pagar
otro tipo de impuestos y tienen que tener otro tipo de regulaciones y de cosas de seguridad que no tienen Airbnb, ¿no? Entonces, tú estás compitiendo directamente con los dueños de hoteles y las personas que tienen ese tipo de negocio, pero no estás pagando lo mismo que ellos pagan y no estás dando la misma seguridad y no estás sujeto a las mismas regulaciones. Entonces, ahí la premisa es, si tú vas a poner una casa solo para Airbnb o plataforma durante todo el año, entonces eres un hotel. Entonces me tienes que pagar y tienes que ser regulado como si fueras un hotel. Que a mí me parece correcto. Es más o menos el tema de los Uber y todo eso. El tema de los Uber también es otro tema interesante, fíjate, sí. Pero el tema de la gentrificación me llama la atención, que me dices, no, es que vienen de otros lados y gentrifican y entonces se encarece la vivienda. Y ahí, uno de los primeros videos que hice sobre la gentrificación fue porque me molestó. Bueno, eso pasa con mis videos de TikTok. Veo algo, me molesta, hago video. Te reviene el contenido. Sí, así funciona mi contenido. Entonces me molestó que vi que publicaron un tema ahí diciendo la gentrificación está encareciendo la vivienda. La gente, los foráneos que vienen están haciendo que no puedas comprar una vivienda. Y yo, no, a ver, cálmate, ¿no? No son los foráneos, no son los turistas. Hablábamos de política pública, ¿no? Las acciones que el gobierno hace o deja de hacer para gestionar el funcionamiento y el desarrollo de los problemas de la vida pública. Entonces, esto de que vengan foráneos o que vengan turistas y que compren vivienda a precios exorbitantes por el tema de la especulación, o sea, porque alguien agarra y les dice, no, cuesta 4 millones, cuando probablemente no cuesta 4 millones, claro. Pero ellos agarran y lo pagan porque ya les vendiste que Mérida y la maravilla y estás a 10 minutos de la playa. Especulación. Vienen, lo pagan. O porque el gobierno del estado está diciendo, el turismo, sí, ven, las miles de campañas turísticas para que ven a disfrutar Mérida. O las intervenciones como la de la Plaza Grande, en donde claramente dijeron en la página del gobierno del estado que la intervención que hicieron en la Plaza Grande fue con efecto de realzar el carácter y la vocación turística del centro de Mérida. Es decir, me estás diciendo que para ti el centro de Mérida es para los turistas. Uh-huh. Entonces, ese tipo de acciones que tomas o dejas de tomar cuando no intervienes y no haces nada con la gentrificación, eso es lo que provoca que vengan los foráneos y que vengan los turistas y que compren casas a precios que probablemente no están bien no son correctos, están exagerados y que entonces tú tengas un problema de que no puedes encontrar casa. La culpa, pues, sí, de las personas que están viniendo. Es el último eslabón, pero sucedió, es un dominó. Todo en nuestra vida se trata de incentivos o desincentivos. Estas personas están teniendo un incentivo para venir y comprar una casa. ¿Quién les está generando el incentivo? Ahí es donde yo pienso que en el contenido de TikTok lo que intento hacer es que nos sentemos y tratemos de pensar cuáles son todos los actores que están participando de esto que está pasando. ¿Realmente son los foráneos? Alguien en la Ciudad de México se despertó un día y dijo, hoy quiero ir a Yucatán, ¿no? O sea, vieron algo, alguien los contactó, hubo un ad algo en el Face que vieron de un vendedor inmobiliario, claro, que dijo, no, mira, tal. Y empezaron a pensar en eso y vinieron. Y lo están haciendo con la mejor intención del universo. Sí, quieren venir también. Una oportunidad, o a lo mejor viven en Culiacán y están viendo cómo demonios se salen de ese lugar todo que tenía una crisis horrenda. O sea, no es culpa de estas personas. Estas personas son como nosotros, gracias a Dios y a muchas cosas. Y si crees en Dios o crees en Jebus o en quien creas. Nosotros tenemos una relativa tranquilidad en donde vivimos. Pero la gente quiere eso también. Entonces también hay muchos factores que hacen que la gente venga. No es culpa de ellos. Es culpa de los que no están interviniendo. Recuerda, las políticas públicas, lo que hace o deja de hacer el gobierno, también es su culpa si no hacen algo para mitigar este problema. No sé, te has puesto a pensar, no sé, dentro de, ya viste los problemas, los estamos platicando, ¿alguna vez has pensado en alguna alternativa que dice, bueno, tal vez así se pudiera abordar ese tema? Por ejemplo, te platico porque tengo familia, la familia parte de mi papá, todos son de México. Okay. Y muchos vinieron a vivir. Y me doy cuenta que la oportunidad que tienen ellos de adquirir una vivienda aquí es mucho mayor a la de mi familia yucateca. Ellos venden su casa ya en 6 millones.
casa o 4 millones chiquita y vienen aquí y se compran una casota, ¿no? Claro. O algo normal, pero les cuesta menos trabajo. ¿Cómo el gobierno pudiera solucionarlo? O sea, ¿qué pudiera hacer? Decirle, ¿sabes qué? ¿Qué le podría decir el gobierno a ellos? No sé, no tengo idea. No, sí, no se trata de ellos, se trata de los que les están vendiendo la vivienda a un precio que es exorbitante, ¿no? Es el control de quién compra, cómo compra, a cuánto lo compra. Ese es el tema, que como gobierno tú puedes intervenir. Decir, okay, el tema de Airbnb, por ejemplo, es ese. O sea, yo pensaría que tendríamos que zonificar para decir, okay, en esta área tantas casas pueden ser para Airbnb y tantas no, ¿no? O puede haber, ahí hay otros temas también que vienen, habría que hacer un análisis un poco más profundo de quién puede, quién no puede, pero sí, sería un tema de decir y proteger ciertos porcentajes de los espacios para gente local, para que no te quedes tú sin un espacio. Okay. O controlar el tema de los precios, el tema de las rentas, para que no pueda venir cualquier persona y decidir cuánto cuesta porque yo lo digo, ¿no? O porque me puse de acuerdo con todos los que están alrededor y todos vamos a decir que eso cuesta, porque pues especulación y porque sí, pues así todos vendemos más. Entonces, en ese tema el gobierno no está interviniendo, no está diciendo, oye, a ver, espérate, vamos a hacer una evaluación de verdad y vamos a decir esto cuesta tanto. No es lo que tú quieras. Claro, ¿no? Como las tortillas que pusieron un precio y ahí. Pues eso cuesta la tortilla, ¿no? Si todas las tortillerías de Mérida agarraran y dijeran, pues vamos a decir que cuesta 700 pesos el kilo de tortillas, y si todos lo decimos, pues lo van a tener que pagar, ¿no? Uh-huh. Claro. Y entonces ahí es donde el gobierno dice, oye, no puedes hacer eso. No puedes decir que cuesta 700 pesos y lo mismo con las casas. Puedes hacer eso. Puedes intervenir, puedes diseñar una intervención que te ayude a controlar la especulación. Obviamente ahí entran otros temas, ¿no? Entran los conflictos de interés, etcétera, etcétera, que pues invariablemente podríamos también tener otra entrevista 3 días sobre eso, pero en realidad eso es lo que se podría hacer. A mí me plantearon me dijeron, es que sí nos conviene, me dijeron. Que sí bueno, es que al final le dije, tal vez te convenga a corto plazo, que si por suerte cae toda la gente donde tú vives y tu casa adquiere un valor muy grande, dices, me rayé, tú, persona única, pero tu comodidad se ve afectada. Y supongamos que vendes tu casa muy bien, ¿a dónde vas a ir? Y luego viene el tema de lo que tú me platicaste, fuiste a ver a estas personas en el paseo gastronómico que no quisieron vender su casa. Eso sí es más ideológico, de izquierdas y derechas y de formas de pensar de cómo debe ser el mundo. Yo creo que la vivienda no es un negocio, la vivienda es un bien público. La vivienda no es, como te dije, una Coca-Cola que vendo, ¿no? Y que quiero que se encarezca, o cualquier otra cosa, no sé, mi anillo, ¿no? Un anillo que pasa el tiempo y por algún motivo, como ya está más antiguo, sube de precio y lo voy a vender. Pero ¿y si ese anillo me lo dio mi abuela o mi bisabuela o ha pasado de generación en generación? A mí me vale si se encarece el precio de mi anillo, porque yo no quiero vender mi anillo, porque no es un anillo, es el anillo que me dio mi bisabuela, que ha venido de generación en generación. O sea, tiene otro significado, además de ser nada más un pedazo de metal precioso. Lo mismo pasa con una casa. Una casa no nada más es un lugar de tantas paredes que sube su plusvalía, ¿no? Uh-huh. A mí qué me importa que suba la plusvalía, si esa es la casa que ha sido de toda mi familia, si ahí crecieron mis hijos, si ahí murió mi papá, si ahí tengo todos los recuerdos con mi familia que yo atesoro, si ahí hay miles de razones por las cuales yo quiero permanecer en esa casa y en esa colonia y en esa área. ¿Por qué asumes que yo voy a querer vender mi casa? Si para mí no nada más es una casa. A lo mejor y tú sí lo ves de esa manera. Y si eres de esas personas que estás en el negocio de vender y comprar casas, pues tú lo ves como un pedazo de cemento y un montón de más cosas que se compra y se vende y que sube y baja de valor, pero para mí no es eso. Claro. Entonces, que el argumento de es que te conviene porque sube la plusvalía, pues lo eliminas muy sencillo diciendo, bueno, para ti, porque para ti pues es una cosa que vendes, pero para muchas personas no.
es mucho más que una cosa que se vende. Entonces, ¿la plusvalía qué? Claro. Y bueno, abordando, porque todos los temas están relacionados. Sí, o sea, sí. gentrificación, Sí. turistificación. Falta lo de la turistificación. Y falta de movilidad. Ahorita es igual, está relacionado. Pero vamos a ir un poquito más rápido para que del tiempo. Ahorita llevamos 40 minutos. ¿Cómo pasa volando? Sí. Digo, no tengo nada que hacer. Podemos seguir platicando si quieres. Pero. Turistificación. ¿Cuál es la definición de turistificación? Turistificación entonces se parece a la gentrificación, ¿no? Pero en vez de que sean personas que vienen a vivir, es cuando se compran casas o se cambia el carácter de la zona, pero enfocado a turistas. Entonces, en vez de que compro una casa, yo soy un canadiense y quiero venir a vivir aquí, ¿no? Pero estoy viviendo aquí a largo plazo, a final de cuentas, ¿no? O vengo de la Ciudad de México como tus familiares, voy a vivir aquí a largo plazo. La diferencia es, yo, Adrián, tengo, no sé, una empresa y compro 6 casas y las transformo, las renuevo y las pongo en Airbnb. Digo Airbnb, pero hay muchas otras plataformas, claro. ¿no? Y entonces se vuelve un espacio de carácter meramente turístico, porque de eso se trata, de gente que va a venir a vivir. Y entonces, como se vuelve turístico, sucede, ¿te acuerdas del el don de la tiendita que se da cuenta que puede vender más caro? Bueno, ahora el don de la tiendita se da cuenta que están viniendo un montón de gringos y un montón de canadienses y un montón de... Va a decir, ¿qué puedo empezar a vender? Entonces empieza a cambiar lo que vende, ya no va a vender la tiendita de la esquina a lo mejor y dice, ahora puedo empezar a vender mejor, voy a empezar a traer camisas que digan, yo amo Mérida, o cositas así, y empieza a cambiar el carácter de la tiendita. Ahora la tiendita empieza a vender cosas para turistas, y tú no vas a ir a comprar una camisa que dice, amo Mérida, bueno, igual y sí, pero pues, todos los días. Entonces, esa tiendita que tú tenías, pues ya no la tienes. Y luego entonces también viene otra, a lo mejor y una casa también la transforman en otra cosa, con el propósito de servir a los turistas. Entonces, la turistificación es cuando cambia el carácter de una zona para adecuarla para el servicio del turismo, específicamente del turismo, que es lo que estábamos, no peleando, pero pues es parte del argumento cuando platicaba de lo que hicieron la Plaza Grande y la renovación, que el enfoque fue completamente en el turismo y se olvidaron de la parte del patrimonio, la conservación del patrimonio y la conservación de nuestros recuerdos y nuestra cultura y nuestras vivencias y de lo que es nuestro como yucatecos, de nuestros recuerdos compartidos que tenemos en esa plaza, ¿no? Claro. Y se enfocaron únicamente en, centro, turismo. Como el centro es para el turismo, porque yo gobierno, estoy decidiendo que el centro es un lugar para turistas, porque así lo decía, el enfoque en el carácter, la vocación turística del centro, dice. Entonces yo estoy diciendo como gobierno que el centro es para turistas, tiene una vocación turística. Oye, ¿por qué? Si yo también voy al centro. Los meridianos también queremos ir a dar la vuelta y a tomar un café en la Colón, claro. en un café allá. Los meridianos también queremos ir a la Plaza Grande a sentarnos. ¿Cuántas veces no fuimos a decir, hoy te veo allá frente a la catedral? Claro. Bueno, yo sí lo hice. Sí, o a dar una vuelta en Pasaje Pichetas, que ahí dije pichetear, ¿no? Que muchos dijeron, ¿qué es pichetear? O sea, cuando era Pasaje Pichetas que podías dar la vuelta, sí. Y había para sentarte a comer y eso. O sea, yo también quiero ir. O sea, ¿por qué me estás diciendo que es para los turistas? Entonces, las adecuaciones que están haciendo ahí son enfocadas meramente en el turismo. Eso es turistificación. Yo le mencionaba a unos amigos, bueno, las pláticas de ahí hago mis debates. Es que me decían, ¿tú puedes ir? Sí puedo ir, le dije, pero los precios sí, claro. A los que estoy acostumbrado me los subieron de precio. Claro, ¿qué hay para mí? Ya no hay nada para mí. Lo puedo adquirir, pero yo como yucateco digo, me voy a ir a comer unos panuchos en esa calle, porque está bonita. Desconozco, estoy tirando números porque no he ido a comer panuchos, no sé si vendan. Pero supongamos el panucho a 40 pesos y camino 4 calles y los encuentro a 20, no sé, el doble o el triple de precio. Obviamente voy a querer ir al más económico. Claro. Entonces, sí, detrás de líneas nos están desplazando. Sí, te están así, poco exactamente. A poco. Y sí. es un tema de Santana. Yo me acuerdo, digo porque me fui 8 años a vivir a Escocia. Pues fue una diferencia muy interesante de ir a comer a Santana antes y ir a comer a Santana ahorita. Dices, chispas, no manches. No, gracias, ya no, porque pues no quiero pagar esos precios cuando puedo ir a pagar
otros precios más accesibles en otro lado. Entonces, no quiere decir que estamos peleados con el turismo, porque no se trata de que el turismo está mal. Turistificación no va en contra de los turistas en sí o del turismo, que es una forma de vida, eso es un negocio también, y mucha gente vive de eso, y eso es lo que hacen. El problema es el modelo turístico que aplican aquí. Es que están permitiendo que exista este cambio en donde los únicos que se benefician son esas personas que compraron esas casas millonarias, ¿sabes? Las transformaron y las otras lo utilizan como Airbnb, o las transformaron y son ahora restaurantes carísimos en el paseo gastronómico. Esas personas se están beneficiando del turismo, y todas las partes negativas, las consecuencias negativas de la turistificación, esas sí no son compartidas, esas sí son compartidas, esas sí son socializadas. Es decir, todos pagamos las partes negativas del modelo turístico que están usando, pero las partes positivas, los beneficios económicos, se los están llevando unos cuantos nada más. El tema del corredor gastronómico, ahí por ejemplo te puedo hablar de intervenciones que han habido en otros lugares del mundo. Si en vez de, o sea, qué chido el corredor turístico, qué padre. A mí yo me imagino inclusive vamos a hacer un corredor del panucho en Canacín o algo así padre, ¿sabes? Donde, o sea, de verdad, o sea, yo pienso que está padre. Pero imagínate que hacemos un corredor del panucho en Canacín y agarramos y destinamos una calle, pero entonces vienen inversionistas de la Ciudad de México y de Monterrey y de los ricos, de las familias ricas de Mérida, o los que tienen el dinero, o ni siquiera las familias, las empresas, las inmobiliarias, los grandes conglomerados, y compran todas esas casas en donde vamos a hacer el corredor del panucho y ponen restaurantes carísimos de panuchos. Entonces, ¿quién se llevó el beneficio de esa intervención que hicimos del corredor del panucho? ¿La comunidad de Canacín? No. Claro. Se la llevaron la gente que tenía la capacidad de comprar a esos precios inflados, porque se inflaron porque anunciaste como gobierno que ibas a hacer un corredor del panucho. Entonces, y como pasa el vaivén por allá y conecta con el Tren Maya y inflas los precios de esas propiedades, se las compras a la gente que está viviendo allá y haces tu intervención y se vuelve restaurantes carísimos para el turismo. Qué bueno, qué padre, pero ¿quién se beneficia? No los de Canacín. Entonces, en vez de hacer eso, lo que haces es, igual y no todo, pero el 50% de los locales o de los restaurantes que van a estar en ese corredor del panucho tienen que ser gente de Canacín, tienen que ser negocios locales, y porque sí, y me vale lo que me digas, y yo como gobierno voy a hacer lo que tengo que hacer y gestionar el dinero que tenga yo que gestionar para que sean los mismos personas que llevan años y años y años con sus negocios de panuchos, para que puedan comprar y tener un local en esa parte del corredor del panucho. Poner candados. Exactamente, porque entonces sí voy a hacer una inversión millonaria, pero que beneficie a la comunidad. Eso es lo que no hicieron en el corredor gastronómico, y por eso también me molesta, como te digo, mis TikToks son cosas que me molestan, porque a final de cuentas me lo quieres vender como un beneficio a la comunidad cuando no lo es. ¿Qué beneficio a la comunidad te venden? Creación de empleos. Ajá, empleos que te pagan ¿cuánto la hora? Eso no es un beneficio a la comunidad como debería de ser. El que realmente se está beneficiando es quien sea el inversionista, ¿no? Los que sean que son los inversionistas en esos restaurantes carísimos que están ahí en el paseo gastronómico. Okay. En el corredor, ¿tienes alguna opinión positiva sobre él? No, se ve bien bonito y todo. Sí, es lo que te decía, se me olvidó, en que hablábamos de la gentrificación. Hay uno opuesto, porque si tú me dices, no, es que las casas del centro se están cayendo. Es verdad, las casas del centro se están cayendo, todavía hay muchos que se están cayendo. Ni modo que lo dejes así. Tienen que venir los inversionistas y tienen que hacer... Hay otro concepto que se llama regeneración urbana, que se parece a la gentrificación, pero no es gentrificación. Es cuando tú como comunidad y como gobierno intervienes un espacio con casas que se están cayendo, con parques que están todos fregados, y lo transformas con inversión pública para que ya no esté todo fregado, para que el parque ya tenga lo que necesita, para que haya desarrollo económico, para que haya comercio, para que haya muchas cosas y la comunidad se beneficie. Esto, el corredor del panucho, que estamos así aquí imaginando, podría ser un proyecto de la SEDATU de regeneración urbana, por ejemplo.
porque podremos bajar dinero para que se hagan los cambios que se tengan que hacer y se hayan servicios que necesitan haber complementarios a los restaurantes. Y entonces toda esa inversión se va a hacer en esa área de la comunidad, en esa área de Canacín, pero beneficia a la comunidad. Eso es un proyecto, una intervención de regeneración urbana, a contrario a turistificación y la gentrificación. Bueno, ya me quedó muy claro la parte de gentrificación, turistificación. El último que mencionaste, ¿cómo se llamaba? Regeneración urbana. Regeneración urbana. Sí. Y justo estamos platicando, no sé, algún tipo de intervención, porque se nos ocurren muchas ideas. Y yo creo que cuando, digo, nunca he estado en esa posición de dar una solución como gobierno, pero yo creo que lluvia de ideas, ¿no? O sea, a ver, se ocurre este problema, ¿cómo lo solucionamos? Llamamos a los expertos. Y a la comunidad. Es muy importante que haya la participación de la comunidad, porque muchas veces tú como gobierno no vives allá. Entonces no conoces muchas de las... No es que la comunidad te diga lo que tienes que hacer, porque por supuesto que necesitas expertos y gente que sepa qué es regeneración urbana, qué es gentrificación, qué es todo esto, ¿no? Pero también necesitas entender el uso que se le da a ciertos espacios. O sea, no puedes llegar a un espacio y decidir tú, ahora esto se va a usar para esto. Pues qué tal que la comunidad ya lo usaba para jugar deporte. Entonces mira, si la comunidad ya está acostumbrada a ir a jugar fútbol en ese cacho concreto, todo feo, pues ¿por qué no mejor hacemos entonces una cancha? Si los chavos y los chavos, chavo ruca, qué horror. Si la gente más joven ya está acostumbrado, la gente ya va ahí a practicar deporte, pues vamos a intervenirlo para deporte entonces, para que cambiamos el carácter de ese espacio que la gente ya naturalmente ya le dio otro uso. Para ese tipo de cosas sirve la participación ciudadana. Ok, perfecto. Y abordamos el último tema, que es la movilidad. Bueno, aquí es donde yo no había visto cómo se relacionaban todas varias carreras en lo que es las políticas públicas y urbanas. ¿Cómo se relaciona un ingeniero civil? ¿Cómo se relaciona un arquitecto? O para hacer un proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo le planteaba, partíamos desde un problema, yo les planteé el problema. Ok, sabemos que está ocurriendo el problema del tráfico en Mérida. Sí. Es un problema que ya está en todos lados. Lo veíamos en los circuitos interiores hace unos años. Sí. Después en las avenidas salidas para periférico. Y ahorita ya en periférico ya está horrible. En ciertos horarios está muy cañón. Entonces, ¿cuál es la solución? Decía yo, la planteé, ¿no? Y unos me decían, no, pues, hacer vías más grandes. Okay. Y yo partí del video que vi, me cambié totalmente la postura porque dije, siempre, como tú decías en el video, nos enfocábamos en los vehículos. Y le dije, ¿por qué no utilizas el transporte público? Le preguntaba a mi cuate. Si nosotros utilizamos el transporte público, pues por lo menos ya hay un vehículo menos, el mío. Y el tuyo tal vez, ya no te usaríamos. ¿Por qué no lo usas? Porque es deficiente, le dije. Pon tú ahorita con el vaivén, la verdad no lo he usado, pero con mi experiencia anterior cuando iba a la facultad y todo, decía, no, o sea, está horrible. O sea, el calor, está feo, tardo 2 horas en llegar, entonces los tiempos, hay muchas trabas para poder utilizar el transporte público. Pero tal vez si tuviéramos un transporte público eficiente, o tuviéramos una alternativa como ciclovías, o algo que nos haga poner en plan B nuestro vehículo, tal vez tomaríamos esa opción, ¿no? Sí, el tema que comentas, o sea, son varias cosas, ¿no? Pero ¿cómo se termina? ¿Cómo acabamos con la congestión? Es normal, la intuición te dice, pues si no hay espacio, sobre todo como ingeniero, ¿no? Exactamente. La intuición te dice, pues si no alcanza, pues es más grande. Sí, por el flujo. Pues es como el flujo, pues lo piensas como agua, ¿no? Exactamente. Como una tubería, ¿no? Pues viene más agua, pues hago más grande la tubería. El problema entonces es que tú como ingeniero sabes cuánta agua está viniendo, cuál es el volumen. No, me incrementó el volumen, entonces viene el agua. Y tú controlas cuánta agua viene. El problema es que el agua no va a decir, mira, hicieron más grande la tubería, vamos, todo el resto de las... Más agua agarra y diga, vamos por allá también. Claro. Esa es la diferencia con una tubería. Que si tú agregas otro carril, vienen otras dinámicas sociales en las que las personas que no pasaban por allá van a decir, ya está más grande, ya hicieron otro carril,
Luego entonces mi intuición va a ser como la tuya, ¿no? Si hicieron otro carril, pues se va a agilizar el flujo. Pues voy a pasar por allá. Y así como esa persona, hay otras 400 personas que también van a pasar por allá, ¿no? Esa es la demanda inducida. Los viajes que no se hacían, los estás induciendo, los estás incentivando poniendo otro carril. Porque estás haciendo que la gente piense que ahora pues ya va a ser más rápido, ¿no? Y también existe la demanda latente. La demanda latente es, en vez de una persona que no pasaba por allá para nada, puede ser, por ejemplo, yo me despertaba a las 7 de la mañana para evitar el tráfico de las 8. Porque yo sabía que se pone feo a las 8, entonces me despertaba una hora. Bueno, ahora, como ya sé que hay otra vía, pues seguro que ya está más ágil. Y la verdad es que sí se pone más ágil, porque obviamente si en el momento lo haces más grande, pues hay más espacio para el mismo número de carros. Pero no se queda como el mismo número de carros por mucho tiempo. Entonces esa persona que se levantaba a las 7 se va a empezar a levantar a las 8 también. Entonces es la demanda latente. La demanda inducida y la demanda latente son parte de un concepto que se llama ley de la congestión vial. Y es una ley porque ya ha sido demostrado tantas veces en diversos estudios, una y otra vez, que el tráfico aumenta. Cuando tú aumentas la capacidad vial, el número de vehículos que vienen se aumenta proporcionalmente. Eso ni siquiera es debate. Se llama la ley de la congestión vial. Entonces, ya es conocido, pero por algún motivo, razón o circunstancia, en muchas ciudades, pues deciden no hacerle caso y seguir con esas prácticas que hace mucho tiempo que ya están desmentidas, como un carril más lo va a arreglar, ¿no? Y no estoy diciendo que porque tercer mundo y lo que quieras, no es cierto, Los Ángeles está así, Houston está así. Son ciudades en donde pues se niegan a hacer las cosas que se necesitan hacer para eliminar la congestión del tráfico. Pero bueno, no te he dicho qué hay que hacer para eliminar la congestión del tráfico. Precisamente lo que me estás diciendo. El problema en la ciudad es que simplemente es un problema de geometría. Simplemente no hay suficiente espacio para que todos tengamos un carro. No hay espacio. A medida que la ciudad crece, si tú no tienes un sistema de transporte que soporte la cantidad de viajes que tienen que hacer las personas, va a pasar lo que está pasando aquí, que es que todo el mundo empieza a comprar un carro porque es la manera más rápida para moverse, y entonces se satura la capacidad de las vías, porque no hay manera que todo el mundo en Yucatán, en Mérida, tengan un carro. No vas a avanzar para nada. Entonces necesitas un sistema en el que el carro no sea la mejor opción. Claro. En el que el carro, o al menos que el carro no sea la única opción. Exacto. Un ejemplo es, por ejemplo, yo estaba ahorita por Santiago, ¿no? Me fui al centro. Y desde que estoy chica, yo crecí en Miraflores, yo sé que ir al centro en carro pues, es una tontería, porque no hay dónde estacionar. Desincentivos, ¿no? Esos son desincentivos para el uso del automóvil. Entonces, como yo vivo en Miraflores, podía agarrar el camión que sube sobre la 61 y me deja a una cuadra de la catedral. Entonces, ahí íbamos siempre, por ahí agarraba el camión y me iba siempre. Y luego regreso, agarro un camión en Chapur y me regresaba también en el Parque Los Mangos, que está cerca de mi casa. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo aprendí. Entonces, ahorita estaba en el centro y como ya está, afortunadamente ya pusieron los datos de las rutas en Google Maps, ya pude entrar y checar las rutas, y porque no me sé de memoria dónde para el camión, pues chequé a ver cómo llego en camión aquí a donde tengo que venir, aquí por la inalámbrica. Y me di cuenta que como no traía yo el auto, en Uber me iba a tardar creo que 15 minutos y en camión me iba a tardar 13 minutos. Entonces, así de sencillo dije, bueno, y la parada está aquí a 5 minutos caminando, son las 4 de la tarde, no hay tanto sol, o sea, sí hay sol, pero en el centro, como no son las 12, hay sombra, entonces puedo caminar donde hay sombra. Entonces hay un tema ahí de caminabilidad. Entonces decidí si puedo caminar la parada, puedo agarrar el camión y me va a dejar también a 5 minutos caminando o menos. Entonces, yo que tengo la opción de un automóvil, bueno, en ese momento no propio, pero pude haber pedido un Uber, y eso es un viaje más, ¿no? En carro, decidí utilizar el transporte público. Eso es lo que hay que hacer. Tu chamba como Agencia Estatal del Transporte es quitarle clientes a los carros. Okay. Tu chamba es convertir la mayor cantidad de viajes en carros posible a viajes en transporte público. Porque por tema de geometría,
45 personas en carro ocupan muchísimo más espacio que 45 personas en transporte público. Hace poco hablaba con una persona que me dijo, es que sí, Grace, el transporte está terrible, no se puede mover. Habría que ver de qué manera podemos, pues todos los que vamos al mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Si todos vamos a nuestra chamba, pues que hagamos así como que nos juntemos y vayamos en el mismo carro. Y yo así de, sigue, ya casi llegas al concepto de un camión, ¿sabes? Ya casi lo logras, ya casi estás ahí, ¿sabes? Ese es el concepto de un camión. Sí. Porque sí hay rutas a las que todos estamos yendo al mismo tiempo. Porque hay centros de económicos, hay centros educativos, hay centros de salud. Entonces, sí hay lugares a donde varias personas que estamos en un área estamos yendo al mismo tiempo o en tiempos similares. Y así se generan las rutas. Entonces, si es posible, porque yo lo hice hoy, es posible que una persona que tiene la opción de un auto, que también es una pesada y toda su vida ha usado carro, que prefiere la comodidad del carro, si es posible que yo decida utilizar el camión en vez de pedir un Uber o de utilizar un carro, entonces es posible hacerlo en otros lados de la ciudad. Es posible reproducir este viaje que yo acabo de hacer, donde sustituí mi carro. Es posible hacerlo para el resto de la ciudad, para muchos otros viajes. Es cuestión de voluntad política, nada más, porque la información está ahí, porque los expertos están ahí, porque la capacidad de planear rutas están ahí. Mencionaste en un video que las rutas no se han cambiado desde, no sé qué año dijiste. Hace 30 años, creo. 30 años. Sí. Son las mismas rutas que van al centro todas. Sí. Sí. A mí me preguntaron, ok, tú tienes vehículo, ¿por qué no agarras ¿Cómo podrían hacer para que empieces a utilizar los camiones o el transporte público? Sí. Le dije, si me mejoraran la experiencia. O sea, Cuando hablas de experiencia, mucha gente piensa, sí, es que pues ya los camiones ya están bonitos, ¿no? Que por supuesto era algo muy importante. Era súper importante que los camiones ya no se estén cayendo. Sí, estaba terrible, obviamente. Mira, fíjate que si el camión hubiera sido uno de los anteriores, yo probablemente no hubiera agarrado camión, porque no tengo calor. Sí, claro. Tengo calor y para eso está mejor un carro. Esos camiones están bien padres, están muy bonitos. Hay un tema ahí de que si están muy grandes para pasar por el centro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en lo general era necesario tener camiones bonitos, porque todos merecemos viajar en un vehículo digno, ¿no? Y eso también es necesario para convertir a las personas usuarias de carro en usuarias del transporte público, porque está el estigma de que el camión es para los pobres y todo eso. Entonces, cambiar los camiones ayuda contra ese estigma, está perfecto. ¿Es importante? Sí, pero no es lo más importante. De hecho, era como que lo menos importante, ¿no? Y también el tema de que si el camión tiene wifi y el camión ahora tiene una cosita de encuestas que le puedes pegar a los botones y ahora tiene esta tecnología, además que, ok, qué padre, pero la problemática de los camiones es un tema de geometría básica, no es un tema de tecnología, no lo vas a resolver con tecnología. El problema de los camiones, la experiencia de la que tú hablas, incluye ciertos temas básicos que tiene que tener un servicio de transporte que sí sirve. El más importante de todos es la frecuencia del transporte. Uh-huh. Como automovilista tú no piensas en frecuencia, porque tu carro está ahí sentado, tu frecuencia es 0, porque tu frecuencia es lo que sea que te tardas en caminar tu coche. Esa es la frecuencia de tu frecuencia de transporte. Pero imagínate que vives en Chopcalle, calle cerrada para los foráneos, para los que no son yucatecos que nos escuchan. Imagínate que vives en Chopcalle y en la esquina de tu casa hay una reja y esa reja se abre cada 45 minutos. No importa que tengas el carro más rápido del mundo. Si llegaste y ya se cierra, esperar. Fregado. Tienes que esperar a que vuelva a abrir. Imagínate que así sea tu vida. No manches. Esa es la vida de una persona que usa transporte público. Sí. Porque los tiempos promedio de viaje aquí están mínimo 20, 30 minutos. Sí, y si no lo agarraste, porque se cerró la puerta como tú dices, ya esperarte otra media hora. Sí, y como vi a unas personas que una persona que publicó en Facebook de San José Tzal, no nada más llevaban una hora esperando el camión, pasa el camión y ya está lleno. Entonces, frígate todavía más, tienes que esperar a ver a qué hora pasa el siguiente. Entonces, la frecuencia afecta muchas áreas del servicio básico del transporte. Si no tienes una buena frecuencia que imite
la experiencia que tenemos con el carro. No vas a lograr que las personas cambien sus viajes, que decidan utilizar viajes en autobús en vez de viajes en carro. Entonces, esa es la frecuencia. Okay. Después está el tiempo de viaje. El tiempo de viaje es, ahorita que vine fueron 5 minutos de caminar a la parada. Esperé como 10 minutos que llegue el camión. Que está bien, está re bien. O sea, para mí, así 15 minutos ya es mucho, ¿no sabes? Pero menos de 15 minutos está bien, lo esperas, ¿no? Uh-huh. Y es una experiencia similar a la de un carro. Me parece perfecto. Esperé como 10 minutos. Más lo que tardó el viaje, más lo que caminé acá. Entonces, en realidad mi viaje fueron como 17 minutos. Pero imagínate que el camión pasaba a las 5 de la tarde en punto, pero yo tenía que llegar aquí a las 6 y otro camión volvía a pasar. O sea, esperé 10 minutos sobre el camión porque chequeé a qué hora pasa. Pero la diferencia entre un camión y otro camión era como de 25 minutos. Entonces la frecuencia era de 25 minutos. Si yo no hubiera llegado al camión que pasó a 10 minutos, llegué 10 minutos antes, si yo no hubiera llegado, me hubiera tenido que esperar otros 25 minutos. O imagínate que yo agarré ese camión de las 5, porque yo tengo que estar aquí a las 5:30, pero nuestra cita era hasta las 6. Entonces yo iba a llegar aquí 5:30 y media hora sentada como chile porque no tengo nada que hacer. Ese tiempo que tienes que esperar también es parte de tu tiempo total de viaje. Entonces, el tiempo total del viaje también es un tema muy importante en tu experiencia del transporte. Claro. Entonces, tenemos frecuencia, tenemos tiempo total del viaje. Tenemos que sea un buen uso de mi tiempo, que sea un buen uso de mi dinero, porque también hace poco platicaba con una persona que se compró una moto y el tema de las motos tiene mucho que ver con el transporte público que no sirve. Esta persona se compró una moto porque sacó sus cuentas simplemente. O sea, el vaivén costaba, el camión costaba 6 pesos y ahora cuesta 12, ¿no? O costaba 8, creo, y ahora cuesta 12. Y entonces casi le doblaste la cantidad de dinero que utilizaban. Y a lo mejor para ti, para mí es como que, aquí son 12 pesos, ¿no? Pero para muchísimas personas, 12 pesos es un viaje, más el viaje que hacen de vuelta, más que tienen que tomar 2, más que además, o sea, termina siendo un montón de dinero. Entonces esta persona sacó sus cuentas y se dio cuenta que semanalmente iba a gastar 400 pesos de vaivén. Y en la moto iba a gastar 300 pesos de gasolina. Se compró una moto. Y le sirve para andar igual. Claro. Entonces el tema económico también tiene mucho que ver con eso. Y así hay otros temas que son los servicios, las necesidades básicas que tienen que cubrir el transporte público para que sirva. Y esa es tu experiencia, ¿no? Uh-huh. Que te lleve a donde tienes que ir, cuándo tienes que ir. No quiere decir que te lleve a la puerta de tu casa, como muchos dicen, es que quieres que te dejen la puerta de la casa. No quiero que el camión me deje en la puerta de mi casa. Pero en la esquina. Quiero que la combinación de micromovilidad, o que sea caminar, o mi scooter, o una bicicleta, más el camión, me deje en la puerta de mi casa. Una combinación de esos medios de transporte me deje en la puerta de mi casa. Eso es lo que quiero. Ok. No, está genial. ¿Tú has puesto a pensar en alguna otra alternativa de transporte público? Porque actualmente, iniciaron con el vaivén, cambiaron camiones y creo que son las mismas rutas, ¿no? Solo cambiaron camiones. Son las mismas rutas, sí. Está el... Hay algunas nuevas, pero es centro no sé qué, centro no sé qué, centro no sé qué. O sea, es la misma idea, pues. Ese tipo de infraestructura, no sé cómo llamarle, de cómo están divididas las rutas de centro hacia allá, ¿lo ves viable? No, porque el centro ya no es el único lugar en donde ocurren las cosas. O sea, la gente ya no vive fuera y vive alrededor y el centro es todo. Así sí está bien, así jalaría, ¿no? Si todos agarramos y vamos a ir al centro a trabajar y luego regresamos a nuestras casas. O al centro a salir por la noche con nuestros amigos y luego... O sea, si fuera ahí sucede todo, está bueno, pero no es así. Antes cuando se diseñaban, o bueno, todavía se hacían encuestas origen-destino. Es decir, yo te preguntaba, si tú estás en tu camión, yo te preguntaba, oye, ¿de dónde estás viniendo? ¿A dónde estás yendo? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces iba yo sacando así como que mi idea de para dónde se mueve la gente. Luego los que diseñan rutas se dieron cuenta de que eso como que no jala, ¿no? Porque, como, ¿por qué le estoy preguntando a la gente que ya lo usa si lo que yo quiero es que la gente que no lo usa, lo use? Que después esta información como que no me sirve. Y entonces empezó los investigadores empezaron a desarrollar formas de ver hacia dónde va la gente utilizando que si la señal del celular, que si otros datos, que si
empezaron a tratar de entender hacia dónde se mueve la gente. Y luego se dieron cuenta de que eso está canijo. Está canijo saber de dónde va a ir la gente, porque luego ni siquiera te vas a los mismos lugares siempre. Entonces, en vez de intentar predecir el comportamiento de un montón de personas, que está bien difícil, para poder decir, bueno, vamos a diseñar las rutas de esta manera, porque la gente va aquí, porque pues, está cañón. Lo que hicieron fue moverse de el concepto de movilidad al concepto de accesibilidad urbana. La movilidad es simplemente el desplazamiento de un lugar a otro. Eso es movilidad. Entonces, cuando tú estás enfocado en movilidad, estás enfocado en desplazamiento. Pero uno no se desplaza por desplazarse. Cuando te desplazas es porque estás yendo a algún lugar, ¿no? Entonces, tienes un objetivo cuando te mueves. Ok, entonces los investigadores y los que hacen todas estas cosas dijeron, ok, entonces, ¿y si nos enfocamos en los objetivos en lugar del desplazamiento? ¿Y si nos enfocamos en el a dónde vas? Porque entonces ya no tengo que preguntarte a dónde vas. Hay un cierto número de lugares fijos a dónde va la gente. Más frecuentes. Exacto. No necesariamente frecuentes, sino sabemos en dónde están todos los comercios. Sabemos en dónde están todas las peluquerías en Mérida. Sabemos dónde están todos los centros de salud en Mérida. Sabemos dónde están todos los centros educativos en Mérida. Esos le llamamos oportunidades. Entonces, la accesibilidad urbana, que si lo vamos a diferenciar entre el concepto de accesibilidad que todos conocemos, que es de las personas con movilidad reducida, en silla de ruedas, etcétera, eso es microaccesibilidad, ¿no? O sea, que te puedas mover en la escarpa, eso se llama microaccesibilidad. La macroaccesibilidad es la facilidad con las que las personas accedemos a los lugares a donde queremos ir. Así de sencillo. Y se puede medir como la accesibilidad de una persona o la accesibilidad de un lugar. Entonces, la accesibilidad urbana es eso, la facilidad con la que las personas podemos llegar a los lugares a donde tenemos que ir. El acceso a oportunidades. Entonces, en vez de tratar de adivinar a dónde demonios quieres ir, yo voy a mapear todas las diferentes oportunidades que hay en esta ciudad. No nada más de trabajo. Ese es otro tema de que solamente ponen buenas frecuencias en horas pico y luego las quitan. Eso, pues no se trata, si no, solo me muevo a mi trabajo. Me muevo a comer, me muevo con mis amigos, Entonces, la accesibilidad urbana es eso, es la facilidad con la que accedes las oportunidades. Mapeo todas las oportunidades de la ciudad y entonces yo te puedo decir, si tú ¿cuánto tiempo tienes en tu día para trasladarte? Digamos que tú tienes entre tu trabajo y que tienes que dormir y que tienes que comer, tienes 4 horas en tu día para trasladarte, ¿no? Bueno, en esas 4 horas, ¿cuántas oportunidades tienes a tu disposición? Entonces, ese tiempo que tienes de traslado forma un muro alrededor de tu vida. Dentro de ese muro están las oportunidades a las que puedes acceder. Fuera de ese muro hay escuelas a las que no puedes ir, grupos sociales a los que no puedes pertenecer, centros de salud a los que no puedes acceder, trabajos a los que no puedes tener. Entonces hay 2 maneras de mejorar tu acceso a oportunidades. O expandimos tu muro con transporte, o hacemos que haya más oportunidades dentro de tu muro con zonificación. Imagínate cómo está el muro de las personas que viven en 5 colonias comparado con las personas que viven en Altabrisa. Claro. ¿Qué diferencia crees que veremos si hacemos este análisis? Y luego entonces aquí ni siquiera hemos empezado a hablar de qué tipo de medio de transporte tú tienes, porque esas 4 horas no te llevan a la misma distancia si solamente puedes andar en camión, versus si tienes carro o versus si tienes una bicicleta. Entonces, ahí es donde no necesitamos todavía, porque no hay ese tipo de análisis aquí en Mérida, no existe, nadie lo ha hecho, pero creo que podemos intuir por lo que observamos que muy probablemente los niveles de accesibilidad de las personas que viven en el sur de la ciudad están mucho más precarios que los niveles de accesibilidad que las personas que viven del centro para arriba. Sí. Y entonces ese es el problema que el transporte tiene que resolver, y esa es la nueva manera de planear el transporte, para que expandas tu acceso a oportunidades. Pero no se puede solo con transporte, porque por más que yo expanda tu acceso a oportunidades, si tú vives en una
en un lugar en donde no hay nada, no hay centros deportivos, no hay centros comerciales, no hay centros de trabajo, y a Wedge tienes que trasladarte al norte de la ciudad para encontrar trabajo, para encontrar algo, pues aunque yo te ponga un buen camión, de todas maneras la persona que vive ahí, su nivel de accesibilidad está mucho mejor, porque puede ir caminando 5 minutos. Claro. Tú de todas formas te vas a echar media hora en el camión. Va a quedar lejos todo. Entonces, por eso la planeación de uso de suelo, la zonificación, va mano en mano con el transporte, porque el transporte es el que te da esa accesibilidad, y eso se traduce directamente en igualdad y justicia social, en igualdad al acceso a oportunidades. Eso es lo que el transporte nos da, eso es lo que el uso de suelo nos da, eso es lo que el por qué es muy necesario que personas que tengan ese tipo de conocimientos sean los que nos ayuden con las políticas urbanas, porque entonces vamos a poder dirigir los esfuerzos que vayamos a hacer en cambios en el transporte, cambios en el uso del suelo, hacia mejorar el acceso a oportunidades, porque ese es el gol de todo lo que hacemos, que las personas estemos bien, que las personas tengamos una vida digna, que las personas tengamos oportunidades de crecimiento personal, económico, social, educativo. El transporte es una de las formas en las que mejoramos la vida de la gente. Sí, claro. Tiene un buen transporte, pues todo se representa en tiempo para poder hacer cierto número de cosas. Así es. Y podemos totalmente intuir que los que estamos de este lado de la ciudad tenemos probablemente mucho mejor acceso a oportunidades. Sí, vivimos en nuestro privilegio. Sí, así es. Así es. Oye, Grace, ya pasó más de 1 hora, estaba programado 1 hora. Estuvo muy interesante la plática y como tú me dijiste, aquí podemos estar hablando de muchos temas medio grilleros que han sucedido en la zona, pero muy contento que hayas venido, de verdad muchas gracias por estar aquí, y pues te invito a una segunda vez, Claro, una segunda ronda. Gracias por invitarme. Yo feliz. Porque nos faltaron temas, ¿no? Mencionas varios videos ahí que sucedieron, del paso peatonal, del IETRAM, Sí, no hablamos de lo del diseño de calles, no hablamos de el mito de la cultura vial, hay varios temas que podemos todavía tomar. ¿Tú consideras que el yucateco tiene cultura vial? Por ahí escuché que la cultura vial es como la ley de la conservación de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por supuesto que hay cultura vial. Todos tenemos cultura. La cultura es, ¿no? Como nuestra cultura en general, ¿no? Tenemos una cultura. Nada más que nuestra cultura vial no es que vemos rayas pintadas en el piso y nos paramos. Eso no es parte de nuestra cultura. Entonces, tú me puedes venir y decir, bueno, es que lo deberías de respetar. Pues es que si no es parte de mi cultura, no lo voy a hacer. De un día para otro no lo voy a hacer. Puedo hacer campaña. Entonces hay que hacer campaña de concientización. Claro, puedes hacer campañas de concientización. ¿En cuánto tiempo crees que va a tardar para que la gente empiece a respetar eso? ¿Cuánto tardó la gente en acostumbrarse a que está mal fumar dentro de los locales? No fue de un día para otro. El cinturón. ¿Cuánto tiempo fue lo del cinturón? ¿Cuánto Sí. tiempo fue lo del casco? Ciertamente fueron campañas de concientización junto con medidas punitivas, o sea, multas y todo eso, pero ¿cuánto tiempo tardaron? La gente se está muriendo ahorita. Claro. Me parece que el dato de este año hasta julio ya van 160 personas muertas por hechos de tránsito. Yucatán es el estado uno de los estados con más heridos en hechos de tránsito. Entonces, la gente se está lastimando ahorita. No tenemos tiempo para que la cultura vial sea la gran culpable de todo, o para decir que es culpa de eso. Uh-huh. Que no tenemos tiempo de hacer campañas de concientización. O sea, sí hay que hacerlas, pero eso no va a cambiar nada de hoy para mañana. Lo que lo cambia es el diseño de la vía. Si tú no puedes poner un palito con una señal que diga máxima 30 si la calle está del tamaño del periférico. Porque no es que tú seas una mala persona, es que tu cerebro está demostrado, estudio tras estudio, repetidamente, que los conductores van a manejar a la velocidad a la que se sientan cómodos, a la velocidad que sea percibida como que no es un riesgo. Y si tú me das una calle anchísima, sin ningún obstáculo y sin ninguna obstrucción en mi vista, yo me voy a sentir cómoda en manejar a una velocidad alta. Claro. Y por más que me digas y que me sermonees de la cultura vial, no vas a manejar a 30, porque no hay nada que te esté diciendo en tu entorno
que manejar a 30 es lo adecuado, es lo que es menos riesgoso. Por eso la intervención de las vías, poniéndote obstáculos como carros estacionados al lado, como calles que hacen una curvita, como isletas en medio, haciendo todos esos obstáculos hacen que tú vas manejando. ¿Cuántas veces has manejado y de repente dices, ching, ¿cómo llegué? ¿Sabes? Sí. O sea, porque entras en tu trance y estás pajareando, tu cuerpo solito ya sabe por dónde tiene que ir. Necesitamos algo en tu entorno que te despierte y te ponga así como que atento y digas, chispas, acá tengo que bajar mi velocidad. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos ahorita de cómo eso funciona en nuestro cerebro, te digo, no es una falla moral, es tu cerebro haciendo lo que un cerebro hace, evaluando riesgos, ¿sabes? ¿Cómo manejas ahorita con una calle que ya sabes que tiene baches? Claro. Vas ahí hecho la Mauser. No, sabes que tiene baches. Entonces, tú solito bajas tu velocidad. Y empiezas a hacer así y decir, a ver, por aquí había uno, por aquí había otro. Hay obstáculos, tienes que tener cuidado, hay un riesgo, natural en este caso, pero hay un riesgo ahí que son los baches. Entonces tú naturalmente, instintivamente bajas tu velocidad. Uh-huh. Eso es el diseño urbano, eso es el diseño que necesitas, de esa manera necesitas intervenir. Y no es nuevo, existe mucha legislación internacional, muchos datos de cómo se deben diseñar las vías para hacer que manejes a 30, no para decirte, si aquí está el palito y si no manejas a 30 eres multa. Un maldito y no tienes cultura vial. Uh-huh. Y justo en abril creo se publicó la nueva norma oficial mexicana 004 de diseño de calles, que habla sobre esto, ¿no? Y esperemos que muy pronto las autoridades aquí empiecen a hacer la aplicación de la norma, que técnicamente es de observancia obligatoria, deberían empezar a hacer la aplicación de la norma para hacer estos cambios en las vías y que ya no despertemos todos los días con que se murió una señora cruzando en el peatonal de rayitas porque nadie está acostumbrado a parar en las rayitas. Sí. Y no podemos exigirle a la gente que de un día para otro se acostumbre a que si ven rayitas en el piso se van a parar. Simplemente no es así, no así funciona nuestro cerebro. Tenemos que crear esa cultura vial. Entonces, dos de las frases que más me gustan, bueno, son frases importantes en el tema, es la pintura no es infraestructura, y una que acabo de escuchar en un canal de YouTube que se me olvidó su nombre, es la cultura no es infraestructura y la infraestructura crea cultura. Okay. Entonces, eso es lo que necesitamos. No es que la cultura vial no exista, existe, pero no tenemos esa cultura vial. No es que en Ámsterdam sean mejores personas que nosotros, es que se hizo una intervención. Ni siquiera Ámsterdam era Ámsterdam, ¿sabes? Es que la gente me dice, es que como vienes de Europa, todo quieres hacer. Aquí no somos Europa, aquí no somos Ámsterdam. No, Ámsterdam tampoco era Ámsterdam. París tampoco era París. París es el ejemplo más reciente de que lo único que hacía falta para que dejen de haber muertos, lo único que hacía falta para que la gente salga y empiece a usar bicicleta, era una alcaldesa valiente que se atrevió a hacer los cambios que se necesitaban para devolverle la calle a la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Se me viene a la mente lo que mencionas de las paso peatonal, son los topes elevados, ¿no? O sea, eso es lo que hace es que un obstáculo que reduzca la velocidad y pare, ¿no? Sí. Ok. Así es un cambio en el nivel de la calle, o sea, y tú lo notas, así como estás pensando en los baches, sí. Ves un tope y dices, ching, tengo que bajar mi velocidad porque si no vas a salir disparado y vas a lastimar tu carro. Sí, claro. Los topes elevados, yo pensaba que no en todos lados se utilizan, solamente... Hay otros lugares donde no. Por ejemplo, en Madrid, sí hay muchos de los se llaman de cebra, ¿no? Las rayitas pintadas que digo, uh-huh. Son los cruces de cebra. En Madrid sí se usan mucho, pero la gente sí tiene esa cultura. Entonces, cuando digo cultura, no quiero que piensen son mejores que nosotros. No, se hizo una socialización, se hizo un compás de concientización. Los acostumbraron a eso. Se acostumbró y se volvió parte de lo que tú haces. Así como nuestra cultura es que vemos rojo y nos paramos. Por eso es que en la intervención de Harbor no debió de haber sido lo que hicieron, no debieron haber sido esas lucecitas que pusieron no, debió haber sido algo que nosotros ya identificamos inmediatamente como que me tengo que parar, como un semáforo peatonal, como el de la CTM, sí. El de la avenida Fidel Velázquez. Eso es un semáforo peatonal. Que si está feo, o sea, un arquitecto te va a decir,
no, es que eso... Visualmente. Sí, pues sí, tiene sus cosas, pero en este momento, si lo que urgiera cambiarlo por N razón, eso era la solución. Un semáforo que esté en la visión del conductor, que cuando se pone en rojo tú automáticamente te paras porque sabes que te tienes que parar. Digo, por supuesto que hay gente que se vuela los autos y todo, pero son los menos. Estamos hablando a lo que estamos acostumbrados. Cuando te lo vuelas sabes que está mal, ¿no? Está mal. Entonces es parte de nuestra cultura. Queremos que la gente empiece a aprender a que las rayitas amarillas en los pasos de cebra hay que respetarlos. Está bueno. Por supuesto que se puede. Empieza las campañas de concientización, empieza los cambios en el diseño de la vía para que la gente se pare, empieza a hacer todo lo que se tiene que hacer para que nos volvamos como la gente en Madrid que ya está acostumbrada, como la gente en Berlín que ya está acostumbrada. No es que sean mejores que nosotros, es que los acostumbraron a que eso es lo que hay que hacer. No fue de un día para otro. Y lo que sí fue de un día para otro fue el cambio en el diseño urbano, que te obligó a que cambies tu comportamiento. No te lo pidió por favor, ni te lo pidió con multas. O sea, modificación física de la infraestructura. Así es, modificación física de la infraestructura que incentiva un comportamiento. Como decía lo de los baches. Los baches hacen que tú bajes tu velocidad instintivamente. Es una experiencia empírica. Es una experiencia empírica que nos está sucediendo ahorita. El hecho de que pasas por una calle que sabes que puede tener baches, le bajas a tu velocidad. Ese tipo de intervenciones se pueden hacer. Es que existen mucho tipo de formas de hacerlo en diferentes vías. Existen las isletas, existen, por ejemplo, en las intersecciones de las avenidas, normalmente lo que haces es que incrementas la escarpa. En vez de que la escarpa vaya toda recta, entonces haces como una isleta que visualmente tú ves como que se hace más chiquitito el espacio y entonces bajas tu velocidad. En Héroes, por ejemplo, las calles son anchísimas. Lo miden 9.5 metros, me parece, una de las avenidas, y el periférico mide 11 metros, o sea, casi el mismo ancho del periférico. La gente va rápido ahí. Por supuesto que la gente va rapidísimo, y además no hay topes, no hay un montón de cosas, ¿no? Para mí, ese fraccionamiento no está terminado. O sea, no está terminado. Y eso es otro tema de que se den los permisos, ¿sabes? Para que la gente empiece a evitarlo cuando no está terminado. Eso es un tema del ayuntamiento, es un tema de la autoridad, pues. De que la autoridad permita que la gente empiece a vivir en un lugar que simplemente no está terminado porque no tiene esa infraestructura para que la gente tranquilamente viva y habite y camine y haga lo que tiene que hacer. Es un lugar diseñado para gente que se va a mover exclusivamente en automóvil. Uh-huh. Y ahí viene el tema de los desarrolladores, pero tú como desarrollador no es tu responsabilidad. La responsabilidad es de quien te da el permiso y no te dice, mira, estas son las guías y esto es la manera en la que tienes que construir, y si no tienes todo esto no puedes empezar a dejar que la gente viva aquí. Uh-huh. O no puedes empezar a vender, o no puedes, no lo sé, ¿no? Pero tienes que tener todo esto. Y si no, no puedes, sorry. Entonces, en Héroes, por ejemplo, en la calle, tú tienes una calle... en vez de que terminen así como en un ángulo como la mesa, en un ángulo de 90 grados, claro, hacen como una curvita, ¿no? Las escarpas. Entonces viene la escarpa y hace como una curvita. Ajá. Entonces, ¿eso qué incentiva? Que tú vienes en tu carro y como hay una curvita puedes hacer así para asomar. Y no necesitas hacer alto total, porque además, si aquí no hay ningún obstáculo, yo veo que no viene nadie. Entonces yo vengo y no hago alto, porque ya vi que no viene nadie, y como hay una curvita, pues puedo hacer así, ¡zup! Y es cuando ves la gente que se pone los altos. ¿Por qué? Porque el espacio me lo está permitiendo. Ahí, ¿qué intervención debería de hacerse? A medida que te acercas a la esquina, o hay un ángulo recto, o cerrarlo, o se cierra un poquito la esquina, y luego obligando a meterse más al centro. Exacto. ¿Qué obligo? Que me meto más al centro. ¿O qué obligo si es un ángulo recto? Que no puedo hacer la curvita para seguir sin parar. Tengo que parar. A fuerza tengo que parar. O pongo algún obstáculo a cierto nivel para que no desde media calle yo ya vea que no viene nadie, sino que tengo que llegar a la esquina para poder ver que no viene nadie. Es decir, obligo a que hagas un alto total para que puedas ver que no viene nadie y entonces cruzar. Esa es la manera en la que con el diseño de la calle obligas a que se cumpla un comportamiento. Esa es una de las maneras, ¿no? Ok. Muy interesante. Sí. Y nos vamos a quedar aquí hablando un montón de temas. Sí. Si ya no te robo más tu tiempo, te agradezco nada, muchísimo por venir. Muchísimo gusto. No lo dijimos, pero es la primera vez que te estoy conociendo. Sí. Y es un placer que hayas venido y que me compartas todo tu conocimiento.
Con mucho gusto. Desde Europa para... De Europa para el mundo. Para el mundo. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje que le quieras dar a tus seguidores de TikTok? Porque ahora te ven. Sí, no, pues muchas gracias. La verdad ha sido bastante impresionante la respuesta. Nunca me imaginé que tantas personas, digo, para mí es un número grande, ¿no? Igual y para algunas personas son tantos seguidores, pero para mí es bastante. Que tantas personas hayan decidido que lo que yo tengo que decir vale su tiempo, o sea, que vale 3 minutos, 2 minutos de su tiempo. Para mí es maravilloso, es genial y me encanta, y por mí lo voy a seguir haciendo. Lo he dicho muchas veces, yo cuando me fui a estudiar me fui con la intención de regresar. No fui a estudiar políticas públicas urbanas porque quería trabajar en construcción o algo así, o sea, me fui porque quería trabajar en los espacios en donde puedes aplicar todos esos conocimientos. Entonces, sí, o sea, espero pronto pues poder tener la oportunidad de estar en esos espacios, porque está muy padre comunicar, pero estaría más padre todavía hacerlo, claro, hacer las cosas. Ver si lo que estás imaginándote se puede llevar a realidad, ¿no? Sí, no, yo sé que se puede. Lo que falta es voluntad política. Voluntad. Sí. Ok, excelente. Muchas gracias. Te agradezco tu tiempo, tu hora y media de tu tiempo que te has tomado. Podremos seguir y seguir. Pero entonces creo que sí vas a tener que abrir los whiskitos. Perfecto, ahorita los abrimos. Pues amigos, les agradecemos su tiempo, 1 hora y media de su tiempo aquí en este podcast. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y nos encontramos en todas las redes. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, en todos lados. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro podcast de Ingeniería en Directo. Gracias.